Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este viernes 11 de julio 2025 nos encontramos transmitiendo en vivo como cada viernes en Liberemos México. Le doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que se están conectando esta noche de viernes y saludo del otro lado de la pantalla a mi amigo el liberal norteño Artemio Estrella. ¿Cómo te encuentras, Artemio? ¿Qué tal, Aleida? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muy bien por acá, gracias. Pues vamos a estrenar una mesa redonda de análisis después del éxito que tuvimos hace 8 días con nuestro invitado especial Omar de la Rosa Silva, como parte de estas mesas de análisis rumbo al primer encuentro nacional de Liberemos México, que será 26 y 27 de septiembre en Querétaro. Estamos tomando temas que son relevantes para la agenda nacional, para la arena electoral y de lo que a veces no se habla, pero se tiene que hablar. El día de hoy vamos a tocar el tema liberales contra conservadores. ¿Son excluyentes o complementarios? Y seguro muchos, debido a que hemos tenido más de 6 años en las mañaneras de un discipulado político muy fuerte, donde se politizan pues a grandes sectores de la sociedad, pues durante más de 6 años Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras habló muy, muy mal de todo lo que tuviera que ver con neoliberalismo, liberalismo, libertarios y pues en oposición con los conservadores totalmente. Y bueno, el día de hoy de eso vamos a tratar. En realidad, ¿cuál es el trasfondo histórico de la noción que tenemos los mexicanos de los liberales, de los conservadores? En realidad son excluyentes como se nos ha hecho ver, que no tienen ningún punto de encuentro, nada en común, son polos opuestos, o si analizamos sus raíces, su razón de ser, su historia, nos encontraremos con que son complementarios. De eso se trata y los invitamos a que se conecten. Vamos a estar en vivo, Artemio y su servidora Leida Paredes, a lo largo de 40 minutos. Si ustedes nos mandan sus preguntas, comentarios, intervenciones, podemos enriquecer mucho más esta dinámica y de eso se trata. Que podamos abrir los micrófonos, escucharlos y que podamos resolver dudas que tenemos. A veces no hay con quién resolverlas y qué mejor que podamos tener un espacio de diálogo, de encuentro, de comunicación y que podamos plantear preguntas de la manera más sincera posible. Y para eso estamos el liberal norteño y su servidora, con base en la experiencia y la trayectoria política que ambos hemos tenido como padres de familia, como profesionistas y con los distintos trasfondos. A lo mejor podríamos hablar que Artemio Estrella, liberal norteño, es totalmente liberal y que Aleida Paredes, la maestra, la comunicadora, es totalmente conservadora. Pero en lo personal he tenido muchos eurekas, muchos encuentros, muchos descubrimientos a raíz de conocer de Liberemos México en el 2020 y de eso vamos a tratar. Entonces, Artemio, te doy el uso de la palabra para arrancar con esta mesa redonda. Sí, pues bueno, ya mencionaste un poco sobre cómo la izquierda, que actualmente se encuentra en el poder, ha separado a la oposición en dos grandes grupos. ¿Sí? La izquierda habla peyorativamente de los liberales como neoliberales y los pone como parte de la oposición, pero también habla de los conservas, así también hablando peyorativamente del sector conservador de la sociedad, y lo separa como dos grandes grupos. Y pues bueno, esos dos grandes grupos para la izquierda naturalmente son una oposición. Entonces, nosotros nos deberíamos de plantear si realmente los liberales y los conservadores debemos de ir juntos como oposición o, por el contrario, debemos de ir separados. Históricamente, ha habido, tanto en Latinoamérica como en México, ha habido luchas, se podría decir que irreconciliables entre liberales y conservadores. En el siglo XIX, los que se llamaron en su momento los liberales, que era un liberalismo de corte francés que nace de la Ilustración, pues esos liberales pensaban que el conservadurismo era una forma de retroceso social por el componente religioso que acompaña siempre al conservadurismo. Los liberales pensaban que pues
el poder que tenían los conservadores en su momento, pues había que ser derrocado. Y los conservadores, por su parte, pensaban que los liberales, pues políticamente hablando y socialmente hablando, eran como una forma o una fórmula que se salía de los valores tradicionales conservadores. Y estas dos formas de pensamiento crearon un choque en el siglo XIX que después de las leyes de reforma pasamos a que el conflicto pues continúa y todavía en el siglo XIX y parte del siglo XX hay una serie de disputas entre liberales y conservadores que la disputa más fuerte fue la guerra cristera, en donde el Estado, ya con todo el poder del Estado, es decir, los liberales, representados por la masonería en México, pues luchan en contra de los religiosos, en especial de la corriente católica, y aquí todavía se vuelve un poquito más irreconciliable esa relación entre los liberales, y vuelvo a repetir, digamos, de la corriente francesa, y los conservadores que comienzan a ver en el liberalismo como una forma política que no es compatible con ellos. Y obviamente, históricamente, sí hay cierta incompatibilidad por el mismo enfrentamiento que se dio. Ya en finales del siglo XX, principios del actual siglo, pues los conservadores al escuchar de liberales automáticamente piensan que somos los mismos liberales del siglo XIX y del siglo XX, liberales que ya no tienen mucho que ver con el liberalismo que promulgamos actualmente. Y algunos liberales y libertarios ven en el conservadurismo como una forma de derecha, ¿sí? Le llaman los libertarios una forma de derecha que no es compatible con las ideas libertarias o liberales. Sin embargo, nosotros creemos, los liberales clásicos, que somos diferentes a los liberales afrancesados del siglo XIX, nosotros los liberales clásicos creemos que sí hay compatibilidad con el conservadurismo. ¿Por qué? Porque los conservadores defienden básicamente la idea de ir por la defensa de la vida, de la familia, de los valores tradicionales, principalmente cristianos, y nosotros los liberales clásicos vamos por la defensa también de la vida, de la libertad y de la propiedad privada. En realidad, no existe la defensa o no puede existir la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad privada si no existe la defensa conservadora de la vida, de la familia y de los valores tradicionales. Es decir, no hay capitalismo sin defensa de la vida y de la familia, y no hay defensa de la vida y de la familia sin la defensa del capitalismo. En resumen, podemos decir que esa es la liga del contexto histórico al contexto moderno, en donde si la izquierda o el socialismo ve como grandes enemigos a estos dos grupos, ¿sí? Y si nosotros como dos grandes grupos, liberales y conservadores, vemos realmente la compatibilidad que hay entre nosotros, ¿sí? Pudiésemos realmente conformar una gran fuerza, no solamente política, sino social, en contra del totalitarismo. De acuerdo, Artemio. Justo hace 8 días veíamos que hay muy fuertes candados para que pueda entrar a la arena política nuevos partidos políticos. Analizamos el caso de la Alianza Ciudadana y de otros partidos que se han topado con un laberinto interminable, con obstáculos, con exceso de regulación, normatividad, y justo analizábamos que el sistema ha hecho todo para que no pueda llegar una verdadera oposición al poder. Quienes llegan, estos nuevos partidos políticos, son afines al oficialismo, son afines a Morena, son afines a una izquierda dura o blanda, pero izquierda al fin, y no tienen en ninguna parte de sus agendas el gobierno limitado, la defensa de la vida, la familia, la propiedad privada, mucho menos el capitalismo, el libre mercado, la desregulación, el abrir mercados a la competencia, la derogación de las leyes malas, pues una serie de propuestas que sí tenemos,
tanto liberales como conservadores. Entonces, analizábamos que es muy difícil que actualmente un nuevo partido político que no cuenta con todos los recursos económicos que se necesitan para pisar todo el territorio nacional, para hablar de una nueva propuesta, de un cambio de sistema, de una nueva oportunidad para México, para los mexicanos. Si no hay esos recursos, porque estamos fragmentados, estamos separados, estamos cada quien luchando por su cuenta, con sus recursos, pues es momento de unirnos. Y eso es lo que hemos estado analizando Liberemos México, los integrantes, rumbo a este primer encuentro nacional. Estamos queriendo sumar, estamos queriendo compartir nuestros principios básicos y darnos cuenta que hay otros que también los tienen y que a lo mejor les llaman diferente, pero que finalmente esa es la propuesta, que podamos sumar, que podamos unirnos con lo más básico y elemental que nos define, que nos caracteriza, como es esto justamente. Los liberales, pues no quieren un exceso de Estado, un Estado inflado, atrofiado en sus funciones, que quiera controlarlo todo, abarcarlo todo. Van por la defensa de la libertad, y los conservadores tienen pues justamente esa sal de la tierra que impide que se eche a perder todo y que defiende los valores de la familia tradicional, los valores de la educación de los hijos como principal responsabilidad de nosotros los padres, los valores pues que impiden que venga la degradación moral, que venga el caos, el desorden, la injusticia, la opresión. Y si analizamos justamente desde esta perspectiva histórica que tú nos traes y desde la situación actual, tanto liberales como conservadores, si tenemos más puntos en común que desacuerdos, pues es el momento de unirnos, es el momento de cerrar filas, puesto que hemos visto con estos 6 años de la cuarta transformación de Morena, pues que va mucho más allá el plan que ellos tienen en este segundo piso de la cuarta transformación. Van avanzando muy rápido en su agenda, mucho más rápido que a lo mejor muchos creyeron, y si no hacemos algo, digamos, para pronto las elecciones que vienen en unos cuantos años más, pues no hay a la vista ningún plan de mejora, al contrario, todo hacia peor, y es lo que no queremos. Es correcto, Aleida. Y volviendo al tema histórico, porque realmente nosotros no pensamos que porque hubo fallas de parte de los liberales de la Ilustración o liberales afrancesados del siglo XIX y también fallas de parte del ala conservadora, que ambos intentaron por medio del Estado someterse los unos a los otros. Eso es lo que pasó en el contexto mexicano. Y nosotros, ¿por qué pensamos que si realmente hubiera una fusión en donde no pensemos que debamos de utilizar al Estado como una fuerza opresora, pueda llegar a funcionar la fusión? ¿Por qué pensamos esto? Porque realmente también en el pasado histórico ha habido naciones que han hecho una fusión, no han pensado en función de utilizar al Estado como una fuerza opresora, sino al contrario, han pensado en limitar al Estado para que solamente se dedique a los servicios de seguridad y justicia y de algunas obras de infraestructura pública básica. Un ejemplo muy claro es el de los Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando ellos hacen su guerra de independencia y se separan de Inglaterra, lo hacen pensando en función de crear una constitución liberal con valores conservadores y una constitución que además limite al gobierno. Esto solamente se logró cuando se unieron liberales científicos con conservadores, ¿sí? Ahí sí hubo una unión de liberales y conservadores. Y también pensaron en función de no utilizar al Estado como una fuerza opresora para oprimir a los ciudadanos o para obligarlos a que se cumpla una agenda. Al contrario, pensaron que los ciudadanos por sí mismos y por sí solos pudieran ellos mismos, digamos, poner en su agenda como ciudadanos libres, como familias libres,
sus reformas particulares, es decir, que ellos mismos generen su propia riqueza, ellos mismos empujen sus propios valores y ellos mismos conserven los valores tradicionales que defienden a la vida y a la familia. Si esto se logró en Estados Unidos, ¿por qué no se pudiera lograr en México en la época actual? Esta consolidación, ¿sí?, que históricamente ya se vio que funcionó en una parte del mundo y que en México ya históricamente vimos que al utilizar la fuerza opresora del Estado simple y sencillamente no funciona, pues pensemos que en la actualidad de México lo que requerimos es precisamente esto, replicar lo que ya se logró en otras naciones en nuestra propia nación. Claro, y habrá gente que diga que eso es imposible, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Hay mucha gente que ya tiene una visión derrotista, se cruzó de brazos, ya no hay nada que hacer y eso es lo peor que nos puede pasar. Al menos yo como madre de familia, la palabra ya me rendí no va a estar en mi vocabulario. Por más complicado que pueda ser el panorama, pues siempre me va a dar mucho orgullo poder decir que soy parte de una oposición informada, propositiva, que sabe por qué la situación actual no es la mejor para México y que podemos estar mucho mejor. Hay muchos padres de familia que ya se rindieron a la posibilidad de que sus hijos vayan a tener un buen futuro en México. Y lo que hacen es recomendarles, mijito, ahórrate unos centavitos porque en cuanto ya cumpla la mayoría de edad, te vas a buscar el sueño americano y pues ahí te encomiendo a Dios y a todos los santos y ahí te vas con el fulano que se dedica a pasar a la gente al otro lado. Y eso es lo más que aspiran, a ahorrar para darles ese dinero para que vayan a buscar el sueño americano en otro lugar, porque aquí en México no lo encuentran. Entonces, en lo personal, yo espero jamás tener que verme en esa necesidad de decirle a mi hija, sino al contrario, ahora, hoy, en el presente, tomar acción política y poder decir, yo fui parte de esa oposición informada que en México no estuvo de acuerdo con que avanzara la izquierda, con que avanzara un gobierno sin límites, que quiera controlarlo todo, que tengamos temor a poder tener una vida normal, porque ya a la vuelta de la esquina está una serie de problemáticas de violencia, de inseguridad, de desorden, de caos, de extorsiones, de fraudes, de desapariciones y que no hay quien les ponga freno. Algo que es bien importante de un artículo tuyo que escribiste hace poco justo respecto a este tema. Mientras liberales y conservadores se peleaban entre sí, el verdadero enemigo, es decir, el Estado hipertrofiado, clientelar y autoritario, crecía. Y aquí en México llevamos décadas de ver cómo el Estado mexicano crece en poder, atribuciones, funciones, en regulación, con más y más leyes. Y muchos de esos movimientos conservadores que se autodenominan provida, lo que quieren es seguir dándole más poder al Estado, con nuevas iniciativas de ley para proponer la defensa de la vida desde el momento de la concepción, pero sí, siguen con esa visión estatista, porque es la única que nos han enseñado en la escuela o en la universidad, que a través de las leyes y de la instauración de leyes se va a poder mejorar la situación. Sin embargo, es muy difícil. Yo, por más que he entrevistado a lo largo de los últimos 5 años a jóvenes estudiantes de Derecho o abogados, la palabra derogar leyes malas, la derogación de las leyes malas que están implantadas en México, no les suena, nunca lo han oído, ni siquiera les pasa por la mente. Pero algo que en lo personal aprendí desde que llegué a Liberemos México y a la Academia Cristiana de Ciencias Políticas es que algo que es importante cuando se quiere hacer un cambio de sistema real en un sistema económico-político fallido es derogar todas aquellas leyes malas que nos tienen como estamos, en caos, en desorden, en opresión. Pero pues por un lado está la izquierda que avanza a pasos agigantados con más atribuciones en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y por el otro lado está una oposición fragmentada, dividida, liberales que se alejan cada vez más de la moral tradicional y que ahuyentan a los conservadores que quieren defender los valores, pero que no quieren sumarse a quienes no comparten los mismos valores. Y también están estos conservadores que dicen, yo no me quiero meter para nada en la política, es sucia, es corrupta, es malévola y no quiero que ni mis hijos ni yo
se metan. Entonces, imagínense la situación que le dejan al país, donde la oposición, la que tiene la posibilidad de analizar y juzgar que el gobierno no está haciendo bien las cosas, está fragmentada, está dividida, están peleando entre sí, y mientras el Estado sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, esta oportunidad fusionista que propone Liberemos México, pues los invita a los liberales a reconocer que necesitamos los valores tradicionales de la familia para poder cimentar el tejido social, reconstruirlo, y a los conservadores, que es importante también una defensa de la vida al 100%, y que eso implica una libertad económica, una libertad de conciencia, una libertad de creencia, y el poder vivir bien de la cuna a la tumba, y no solamente tener la posibilidad de nacer y sufrir el resto de la vida terribles consecuencias. Entonces, lo que hacemos los liberales clásicos es entender esto, los beneficios que puede tener la visión liberal por un lado y la visión conservadora por el otro, que sin la familia, sin los valores de respeto a las creencias, a la patria, pues la libertad no tendría razón de ser, y la sociedad se desmoronaría sin ningún tipo de valores. Es correcto, Aleida. Y volviendo un poquito al principio, cuando mencionaba que la izquierda ve como oposición a dos grandes frentes, a los liberales y a los conservadores, esto no es nada nuevo. Viene escrito en el manifiesto comunista. La izquierda, los comunistas, decían que había, para poder romper el orden establecido, ¿sí? Cuando se escribió el manifiesto comunista, ellos decían que había que destruir dos cosas: el capitalismo y a la familia tradicional. ¿Sí? Es decir, ellos ya tenían identificado desde un principio que tenían que destruir tanto a los liberales en lo económico como a los conservadores en lo social. ¿Sí? Entonces, si ellos ya tenían identificado esto desde el principio digamos, desde el principio de los tiempos, ¿por qué nosotros somos incapaces de identificar que somos dos fuerzas sociales y políticas que tenemos la obligación moral de hacerle frente a la izquierda totalitaria? ¿Sí? O sea, no está más claro que no hay algo más claro que esto. La otra mentira digamos que con la que nos han adoctrinado es pensar, y es no solamente algo que dice la izquierda, es algo que muchos liberales y conservadores pensamos, que los pobres votan por la izquierda. ¿Sí? Es algo que tenemos como que grabado en la mente, ¿sí? Que entre más pobres, más votos para la izquierda, y esto es algo totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque realmente si pensáramos que los pobres se ven beneficiados con el socialismo, pues entonces hagámonos socialistas todos. ¿Sí? Si realmente el Estado tiene la capacidad de mantener a tanto pobre, ¿sí? Para ganarse su voto, pues entonces hagámonos socialistas y vayámonos por ese camino. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la mayor parte de los pobres en cualquier nación socialista, y hablando de México, que volamos para más totalitarismo, en realidad la gran masa de pobres en México son familias conservadoras. Son familias que todas las mañanas el padre de familia y a veces las madres de familia, obligadas por la situación económica, tienen que salir de sus casas a romperse el lomo, a perseguir la papa, a perseguir la chuleta. ¿Sí? Y a veces no hablemos de chuleta, perseguir los frijoles y el chile y el tomate para poder llevar algo, un taco a su casa, para poder sacar a sus hijos adelante. ¿Sí? Eso, señores, es capitalismo, eso es conservadurismo, esas son familias que piensan en sus hijos, piensan en sacar adelante a sus hijos para que tengan un mejor futuro. Esos son valores tradicionales y no se logran si no hay capitalismo. Realmente la idea de que sí existen sectores pobres que son subsidiados por el Estado para ganarse el favor de esos sectores, ganarse votos, pero son minorías.
¿sí? No hay forma matemática, financiera, de poder realmente repartir subsidios a la totalidad de pobres de todo el país. ¿Sí? O sea, las matemáticas financieras no mienten, eso es un imposible. Y también existe un sector de ricos, de empresarios, que también son beneficiados por el Estado. ¿Sí? Entonces, esta vertical de un sector de la sociedad o de dos sectores de la sociedad, empresarios y pobres que son beneficiados por el sistema, va acompañada por un gran sector de la sociedad, del lado derecho, de muchos empresarios que no reciben absolutamente ningún beneficio de parte del sistema. Al contrario, son menguados en sus utilidades por medio de impuestos, y también existe un gran sector de la sociedad, tanto la clase media como las clases más bajas, que son también menguados en sus recursos económicos, porque al final de cuentas todos pagamos impuestos y no todos recibimos en la misma proporción los servicios que el Estado supuestamente debe de ofrecer, seguridad y justicia. Lo estamos viendo todos los días: inseguridad, secuestros, extorsión, cobro de pisos a muchos negocios. No, estamos recibiendo totalmente lo contrario a lo que el Estado debería de ofrecer. Y este gran sector de la sociedad, tanto de ricos, clase media, como pobres, a veces ni salimos a votar. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el gobierno, no hay nadie en el sistema de partidos al día de hoy que nos represente. Somos una gran mayoría silenciosa. Y lo acabamos de ver con la votación de jueces de la parte del gobierno dedicada al sistema de justicia. Lo acabamos de ver: 13 millones de votos. O sea, ni siquiera alcanzaron en proporción al tamaño de un estado. 13 millones de votos, absolutamente una nada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que realmente la gran mayoría de las personas no cree en las farsas del Estado, esté gobernando quien esté gobernando. Eso, aunque muchos no lo perciban así, realmente es una fórmula que le causa mucho temor a los que están en el poder. No hay nada que los que están en el poder le tengan más miedo que un sector de la sociedad que no vota. ¿Por qué? Porque puede llegar una opción política que realmente sí lo represente, y esta opción política pudiera desbancar al gobierno actual y ejecutar un cambio de sistema. Solamente que para que suceda eso, tenemos que hacer fusionismo, tenemos que juntarnos liberales con conservadores para lograr captar a esta gran mayoría, para poder mandar un mensaje, realmente un mensaje político, una oferta política que le haga sentido a todas estas familias. Que digan: yo nunca he escuchado estas propuestas políticas, son nuevas para nosotros, y esas propuestas políticas realmente, con nuestras capacidades, sean pobres, sean de clase media, sean ricos, con esas ofertas políticas pudiésemos potenciar. No hablemos de potenciar a la nación, no hablemos de potenciar a México, no, de potenciar a las familias en lo individual, en lo particular, ¿sí? De potenciar el futuro de cada uno de los hijos de estas familias, pero que las familias lo logren por sí mismas, por ellas solas. Son las reformas particulares, ¿sí? Nosotros los liberales clásicos hablamos de una gran devolución, hablamos de 5 reformas, hablamos de limitar al gobierno solamente a que ofrezca servicios de seguridad y justicia, todo para que las familias tengan la capacidad de ejecutar sus propias reformas. ¿Qué son las propias reformas de una familia? Bueno, pues que sus hijos estudien, que las familias, los padres de familia puedan acceder a un mejor trabajo, mejor remunerado, o que los padres de familia, si tienen el talento de decir: oye, yo puedo poner una empresa, pues que la puedan poner sin impedimentos, sin regulaciones, sin altos impuestos. Si algún padre de familia, alguna madre de familia dicen: es que yo tengo el talento de poner una asociación civil que apoye o ayude a sectores de la sociedad más necesitados, pues que ese talento lo puedan llevar a cabo, lo puedan ejecutar sin tener que pedirle permiso al Estado. Esas son las reformas particulares: darle la libertad a las familias
de que puedan ejercer sus talentos con valor, con honestidad, con valentía. Eso es lo que buscamos los liberales clásicos, pero requerimos del ala conservadora mexicana para poder lograrlo, para poder realmente decirle a la izquierda, gracias izquierda por recordarnos que nosotros somos tu oposición, lo hemos entendido, ahora nos vamos a unir, nos vamos a juntar, nos vamos a fusionar para poder hacerte la competencia y bajarte del poder y lograr hacer un cambio de sistema. Totalmente de acuerdo y a favor, y por eso es que vamos a tener el primer encuentro de Liberemos México los días 26 y 27 de septiembre en Querétaro. Y a todas aquellas personas que están escuchando esta transmisión o en vivo o en diferido, les pedimos que escriban ya sea en la caja de comentarios o inbox para poderles dar todos los detalles de en qué lugar específicamente va a ser la sede de este primer encuentro. Va a ser cupo limitado, vamos a tener conferencias, talleres, plenarias. Y si tú quieres un cambio de sistema para México, si no estás de acuerdo en lo que estamos viviendo todos los días como mexicanos, tú tienes que estar ahí, porque es muy fácil estar quejándose de todo por chat, por Facebook, por las redes sociales, pero esos clics, esos tecleos, esas quejas o incluso esas palabras altisonantes quedan vacías si no tomas acción política, si no te formas, si no te informas, si no accionas y si no eres parte del cambio que se necesita para México. Le acabo de hacer una pregunta a ChatGPT, ya saben, está de moda consultar a la inteligencia artificial. Le pregunté qué es lo que necesitan los mexicanos para ser plenos y prósperos. ¿Y qué creen que me respondió? ¿Ustedes creen que se imagina? No, pues más mañaneras, no, pues el tercer piso de la cuarta transformación, no, pues otro mesías político de la talla de Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, me contestó lo siguiente. Entre las respuestas que me da para que los mexicanos sean plenos y prósperos se necesita, número uno, educación integral y de calidad. Y sabemos que cuando la educación está a cargo del Estado, no lo vamos a tener. Ni va a ser integral, ni va a ser de calidad. Va a ser adoctrinamiento político y por eso es que se está llenando las escuelas públicas de estudiantes que salen con un pésimo perfil de egreso, que salen para hacer mano de obra barata y los mejores cerebros de México pues hacen una fuga al extranjero donde sí valoran pues no solamente su inteligencia, sino su integridad física, para que no vaya a ser que los asalten, los secuestren, los extorsionen y en un asalto pierdan la vida. Nos da el número 2, Estado de Derecho y Justicia. Realmente ustedes, si viven en México, pueden afirmar que vivimos en un estado de derecho y justicia. Aquí menciona que son instituciones fuertes e independientes con cero impunidad y corrupción, que implica acceso equitativo a la justicia sin privilegios para unos y abusos para otros, y respeto por las leyes y por la dignidad humana. Pues esto yo no lo veo. Yo tengo más de 4 décadas de ser mexicana, de vivir en 5 estados de la República, y yo no veo un estado de derecho y justicia. Yo no veo estas instituciones fuertes, ni ese acceso equitativo a la justicia, ni el respeto por las leyes. Yo veo una impunidad altísima, una corrupción enorme. Punto 3, libertad individual y responsabilidad. Y eso es lo que tenemos en común con los liberales, libertarios, todo el movimiento liberal. En el caso de nosotros liberales clásicos, también abogamos por una libertad individual con responsabilidad, libertad para pensar, para creer, para crear, para trabajar, para asociarse, para expresarse, para emprender, y que no tenga tu emprendimiento ese raquítico tiempo de vida de los 3 años donde ya truenan y van a pérdida sus inversiones. Una cultura de responsabilidad personal, de esfuerzo y de honestidad, que es lo que se está perdiendo con todos estos subsidios, con todas estas dádivas del Estado que hacen que haya una permanente pobreza y una mentalidad de escasez y de subsidio, donde ya no hay esfuerzo, están esperando el subsidio y ya no hay más planes, más desarrollo, más avance, y pues no se supera esa mentalidad. Fíjense qué dice aquí el ChatGPT: superar la mentalidad de víctima o de dependencia del gobierno.
Pone número 4 como punto para ser plenos y prósperos como mexicanos, familias fuertes y comunidades solidarias. Y eso es lo que estamos hablando continuamente en Liberemos México. Apostamos por la fortaleza de las familias, para la educación de sus hijos, para el sostenimiento de su hogar, para el emprendimiento, para también las comunidades solidarias. Y es lo que queremos hacer con Liberemos México y con los distintos partidos políticos que tienen afinidades. Ser comunidades solidarias donde haya valores, respeto, acompañamiento, apoyo. Punto 5, una cultura de trabajo, emprendimiento y excelencia, que es parte de lo que estamos hablando, romper con mediocridad y conformismo, fomentar emprendimiento, reconocer el trabajo bien hecho, servir a los demás. Punto 6, fe y sentido trascendente. Fíjense qué interesante. A mí me llama mucho la atención las respuestas que llega a dar esta inteligencia artificial y pone como uno de los requisitos para que los mexicanos puedan ser plenos y prósperos, tener fe y sentido de trascendencia. Encontrar plenitud y propósito en una cosmovisión. Y aquí recomienda, dice, especialmente desde la fe cristiana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué específico es esta inteligencia! Tener un sentido del bien y del mal, del propósito de la vida, de la eternidad, da fuerza moral y esperanza. Punto 7, gobiernos que sirvan, no que dominen. Fíjense qué interesante. Políticos al servicio del pueblo, no del poder ni del saqueo. Políticas públicas que promuevan la libertad, la vida, la propiedad, la justicia y el orden. Que se limite el poder del Estado para que florezca la sociedad civil. Hoy en mi Facebook voy a compartir esta respuesta, las capturas de pantalla, para que vean que así le pregunté a ChatGPT qué es lo que necesitan los mexicanos para ser plenos y prósperos, y eso es lo que me respondió. ¿Cómo ves, Artemio? Pues hasta el momento también le he hecho preguntas a ChatGPT muy similares y mientras no venga alguna entidad a regular las inteligencias artificiales para que respondan lo que quieran que se responda, pues simplemente las inteligencias artificiales van a ir a buscar los contextos históricos que han funcionado y los van a comparar contra los que no han funcionado, y es la respuesta que van a arrojar. Entonces, hasta el momento me he dado cuenta que ha sido pues muy certera en ese tipo de respuestas, y yo creo que ya para finalizar la charla, me gustaría hablar sobre el tema de una gran mentira que también se nos ha vendido y hemos sido muy adoctrinados al respecto, que podemos cambiar a los partidos políticos con nuestro voto o con el voto de castigo. Y eso es algo totalmente falso. Es decir, los partidos políticos, todo partido político tiene una agenda, ¿sí? Sea una agenda ideológica, o sea una agenda de negocio, o una agenda para robar del erario público o para beneficiarse de las regulaciones. Todos tienen una agenda, es decir, no podemos nosotros, como lo dijo Aleida, desde las redes sociales o desde marchas, exigirle a los que están gobernando algo que vaya totalmente en contra de sus agendas. Si ellos prometieron que van a apoyar a las familias para que puedan generar su propia riqueza, pero estudiando el trasfondo de sus agendas, vemos que, pues ya leyendo, no, pues aquí no dice que realmente ideológicamente este partido le interese que las familias prosperen, pues entonces con el voto o con lo que digamos en redes sociales no vamos a cambiar absolutamente nada. Y a veces los tanques de pensamiento, con tanto conservadores como liberales, también muchas veces van sobre esa línea. Piensan, bueno, si educamos a la sociedad, vamos a lograr una sociedad más exigente con la clase política. Y aquí está la gran mentira. Dividir a la sociedad en clases, como hay ricos y pobres, empresarios y empleados, políticos y ciudadanos, ¿sí? Entonces, constantemente estamos escuchando como que, bueno, es que tenemos que exigirle a la clase política, como si fueran un sector de la sociedad privilegiado que solamente ellos pueden ser políticos y yo solamente puedo votar en las urnas. Y esto es una mentira, porque nunca vamos a poder cambiar
a estos que se hacen llamar la clase política y que nos enseñan que bueno, ustedes son los ciudadanos y nosotros somos la clase política, nunca los vamos a cambiar ni con comentarios en Facebook, ni con críticas en X, ni con marchas, ni con nuestro voto de castigo. Así no funciona la democracia. Sí, así es como funciona una democracia fallida. ¿Sí? O una democracia en una democracia solamente cargada hacia una parte de la sociedad. Una democracia realmente funcional es cuando la ciudadanía está dispuesta a participar, cuando dice, pues los de arriba, los de esa clase política no me están representando. ¿Cómo hago para tener representación? Pues no hay otra forma más que accionar políticamente. Es decir, si nadie me representa, o si nadie representa los valores que yo defiendo, pues entonces yo tengo que montarme, ¿sí?, a ese segmento de la sociedad que hace política, no a la clase política, sino a ese segmento de la sociedad que hace política, como hay segmentos de la sociedad que son empresarios, son futbolistas, son músicos y también hay políticos. Es una profesión. Entonces, si quieres verte representado, pues móntate, acciona políticamente y comienza a representar a esa parte de la sociedad que tiene los mismos valores que tú. Súmate a movimientos como Liberemos México, súmate a movimientos conservadores y busca hacer esa fusionismo para poder ahora sí tener representación, para poder tener ahora sí ofertas políticas que vayan acorde con tus valores y con tus principios y podamos salir adelante todos en conjunto. De acuerdo, pues ya es tiempo de cerrar esta mesa redonda. Qué rápido se nos fueron estos 47 minutos, 45, desde que arrancamos todos los viernes en punto de las 7 de la noche vamos a estar teniendo mesas de análisis rumbo al primer encuentro nacional de Liberemos México. Solo para terminar, quiero recordar una verdad: la fe sin obras es muerta. Hay muchas personas que se refugian en asuntos de fe y dicen, yo me voy a poner a orar y algún día México va a estar bien y voy a orar por las autoridades, que se toquen el corazón, que hagan lo justo, lo correcto, pero no hacen nada al respecto, solamente tiene la bandera de la fe. Pero este versículo bíblico dice, la fe sin obras es muerta. Entonces es muy importante que todos aquellos que tenemos una bandera de fe, que tenemos una creencia, podamos también tomar acción para que podamos ser congruentes con nuestras conductas. Pues gracias a todos los que se conectaron este viernes 11 de julio, gracias a Artemio Estrella, un abrazo fuerte hasta Apodaca, Nuevo León, desde Cuernavaca, Morelos, y nos vamos a ver próximamente en Querétaro, 26 y 27 de septiembre. Todos aquellos que quieran más información, escríbanos en la caja de comentarios de este video, en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter, aquí en Facebook, y también en nuestra página web, liberemos.mx, donde estaremos dando todos los detalles de este primer encuentro nacional. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Ok, Artemio, estuvo genial. Sí, hubo momentos donde te salen chispas, con una lucidez que